Anecdotario deportivo. 1994. Definitivamente un año trágico para México y también para el considerado por muchos como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, Julio César Chávez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas del Anecdotario Deportivo? Como siempre, les saluda de este lado de la pantalla su amigo Cristian Can. Y bueno, efectivamente hoy vamos a hablar de la primera derrota del César del boxeo. Y es que dentro de nuestro video de la mejor pelea de Julio César Chávez se ha armado la polémica en los comentarios. Si no lo has visto, te invito a verlo ya que está dentro de nuestro canal. Y es que el debate y la polémica se ha puesto bastante sabrosa, porque muchos dicen que Julio César Chávez efectivamente es el mejor boxeador de todos los tiempos, hablando de mexicanos. Pero muchos otros dicen que no es así y prefieren boxeadores como Salvador Sánchez, el Púas Olivares, Ricardo Finito López, Juan Manuel Márquez o el mismo Saúl Canelo Álvarez. Pobres ilusos. Pero bueno, digan lo que digan, Julio César Chávez era un referente de finales de los 80 y principios de los 90, dentro del deporte mexicano. Todo el mundo hablaba de él. Y cómo no, gracias a que fue 6 veces campeón en 3 divisiones diferentes, se convirtió en el consentido de todos los mexicanos. Y cuando digo todos, es todos. Y es que Chávez con su popularidad conoció a gente muy poderosa, gente inclusive relacionada con el crimen organizado e incluso el mismísimo presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. El mandatario mexicano era muy amigo de Julio César Chávez. Eso en su momento le trajo muchos beneficios, pero también a la larga varias consecuencias. Pero tranquilos, para que me vayan entendiendo iremos repasando esto paso por paso. Por lo pronto vámonos a esta historia que es la primera derrota de Julio César Chávez. Como les dije al inicio, fue en el año de 1994 cuando todo se fue a la goma, como decimos aquí en México. Pero no solo para Chávez, ya que los Estados Unidos mexicanos, según el gobierno, estaban en un ascenso que lo convertiría en un país de primer mundo. Pero la verdad es que la República Mexicana era una burbuja que estaba cerca de explotar. Sin embargo, los mandatarios mexicanos vendían esta falsa ilusión a sus compatriotas. En ese entonces, el deporte era una de las vías que el gobierno utilizaba para presumir el talento mexicano, y en ese momento ya había pasado la mejor época de Fernando Valenzuela con los Dodgers. Hugo Sánchez ya no ganaba pichichis en España y andaba por acá cascareando en la Liga Mexicana. Por lo que el único que seguía en la élite era Julio César Chávez, y prácticamente se convirtió en el embajador de México a nivel internacional. Chávez era ya un monstruo mediático, y recuerda que en esa época no existían las redes sociales. Sin embargo, fue tal la popularidad de Julio que todo el mundo hablaba de él. Todos querían conocerlo, tomarse una foto con el campeón, ser como Julio César, en fin. Prácticamente se convirtió en el ídolo azteca de ese entonces, pues se encontraba en la cumbre de su carrera. Y es que venía de un año magnífico. En 1993 logró llenar el Estadio Azteca para derrotar a Greg Hagen y de esta manera retener el campeonato mundial superligero. Y bueno, siendo mexicano, tal vez piensas que es muy lógico que Julio César Chávez haya podido llenar el Estadio Azteca, ya que es el inmueble deportivo más famoso de México a nivel mundial. Sin embargo, recuerda que en ese entonces el Coloso de Santa Úrsula, como lo bautizara el maestro Enrique El Perro Bermúdez, tenía una capacidad de aproximadamente 100,000 espectadores. Y para la pelea de Julio, evidentemente, como cualquier otra función de box, se habilitó la zona de ringside y todas las zonas cercanas al cuadrilátero. Por lo que entonces en esa pelea del 20 de febrero de 1993, Julio César Chávez logró conjuntar a más de 130,000 personas. Es decir, en esa función en donde el campeón mexicano derrotó por nocaut técnico al estadounidense Hagen, había más personas que en países como Mónaco, Andorra o San Marino. Bueno, en ese lejano ya 1993, Chávez era considerado como el mejor libra por libra del mundo, y todo el mundo lo quería ver pelear. Y ya sé que algunos me van a decir, es que peleaba con puro bulto, es que tenía mucha suerte, es que sus peleas estaban arregladas. Eso yo lo dejo a su consideración, cada quien tiene su criterio. Pero si les gustaría que hiciéramos algún video analizando puntualmente la carrera paso por paso de Julio César Chávez, házmelo saber en los comentarios. Ah, y por cierto, aprovecho para que te suscríbete para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Pero bueno, volvamos al punto. Ese año Chávez fue el rey del pugilismo, pero al final de este llegaría la primera gran mancha para el J.C. Chávez, ya que en su combate en contra de Pernell Whitaker, Julio César llegaba sin conocer otro resultado en sus 87 peleas anteriores que no sea el triunfo. Chávez quería ir por el título mundial welter para coronarse en su cuarta división diferente, pero tal vez pecó de ambicioso, y esta prácticamente sería la pelea en donde inició su debacle. En una pelea en donde para muchos ganó el estadounidense, los jueces recurrieron al único salvavidas viable, que es el empate, y de esta manera el César no tendría que ponerle una derrota a su récord.
Pero el ya tener un empate no era lo mismo que puras victorias. Y como iniciamos este relato, llegamos a 1994. El 29 de enero, el escenario sería el MGM Grand de Las Vegas, que gracias a boxeadores como Julio se había convertido en el epicentro del deporte de los puños. J.C. Chávez había ganado un par de combates después de ese empate trágico ante Pernell Whitaker, por lo que entonces el campeón mexicano llegaba con una marca de 90 peleas, 89 triunfos, un empate y aún sin conocer la derrota. La gente estaba hasta cierto punto confiada, ya que su rival Frankie Randall no era un boxeador muy reconocido que digamos, y este llegaba con un récord de 48 victorias, 39 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate, números que no eran nada impresionantes. Pero desde los primeros rounds, los pronósticos se empezaron a cambiar rápidamente. A pesar del empuje y esa sangre de campeón que tenía Chávez, su título estaba en serio peligro. Randall se fue sintiendo cada episodio más cómodo, y a pesar de que la gente empujaba al campeón mexicano, este no podía con la velocidad de su oponente. Chávez estaba teniendo enfrente un golpe de realidad. El cirujano Randall, haciendo el honor a su apodo, fue llevando poco a poco al escenario que le convenía de manera quirúrgica. Y en el capítulo número 11 sucedería algo que jamás se había visto. Julio, ya frustrado por no poderle hacerle daño a Randall, se descuidó y el estadounidense con una poderosa derecha conectó el rostro de Chávez, por lo que lo tiró a la lona por primera vez en toda su carrera. Habían pasado casi 14 años de su debut como profesional y en todo ese tiempo Julio César no sabía lo que era visitar el piso de un cuadrilátero. El último episodio sería un trámite para que el veredicto estuviera consumado. Chávez perdió por primera vez en su carrera, dejando su invicto en 13 años, 11 meses y 24 días. Y después de ese descalabro, la carrera del César no volvería a ser la misma. Por cierto, para los detractores de Julio César les dejo un dato. Aquella pelea, que fue la primera que perdió en toda su carrera, terminaron dando los jueces decisión dividida a favor de Frankie Randall, cuando evidentemente muchos vieron ganar al estadounidense de manera clara. Ese año empezó mal para los mexicanos, y para el final de 1994 se llevaría a cabo la peor devaluación en la historia del país azteca. Es curioso que esa caída del campeón mexicano fue la representación perfecta de lo que le sucedería a su país unos meses más tarde. Después de eso, Chávez se aferró a seguir peleando y acumuló 5 derrotas más, prolongando muchísimo su retiro hasta que en 2005 colgó los guantes definitivamente, con más de 40 años. Muchos pueden pensar que ese récord inflado cual globo estalló ante Frankie Randall. Pero está la otra cara de la moneda, en donde otros afirman que los excesos, las adicciones y la explotación de los promotores provocaron que el César bajara de nivel y al final terminó cayendo ante un desconocido. Sin embargo, la caída de Chávez no solamente fue en lo deportivo, ya que tras la salida del gobierno salinista, ahora los nuevos mandatarios mexicanos lo persiguieron por evasión de impuestos. Y también empezaron a salir escándalos a diestra y siniestra para perjudicar a Julio César Chávez. Porque claro, ya no tenía a Carlos Salinas de Gortari para defenderlo. ¿A ti qué te parece? Déjame saber tu opinión en los comentarios o también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y también en TikTok. La realidad es que aquel 29 de enero de 1994 fue un día negro para el deporte mexicano. Y aquella primera derrota de Julio César Chávez está en las páginas trágicas del anecdotario deportivo. Mi nombre es Cristian K. Nos vemos y nos escuchamos después.